Hola, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos iniciando un nuevo día, hoy lunes 20 de septiembre. Y es una bendición, como siempre digo, cada día poder compartir este tiempo devocional, este tiempo de lectura de palabra, de oración, de reflexión. Así que te animo y te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios capítulo 3, desde la semana pasada estamos leyendo una porción de Proverbios cada mañana, cada día, iniciando el tiempo devocional. Vamos a leer Proverbios 3 desde el versículo 21 en adelante. El versículo 21 lo voy a leer en 3 o en 4 traducciones. Fíjese que dice allí cómo lo expresa la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice: Hijo mío, conserva el buen juicio y no pierdas de vista la discreción. La traducción lenguaje actual lo dice así, estamos en el versículo 21 de Proverbios 3. Dice: querido jovencito, aunque algunos ya hemos dejado de ser jovencitos, ¿no? Aprende a tomar buenas decisiones. Esto a pesar de que no somos jovencitos, es algo que debemos seguir aprendiendo. Aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento, y agárrate fuerte a ellos. Y la Biblia del Pueblo de Dios dice: conserva, hijo mío, la prudencia y la reflexión. Mire todas estas maneras de expresar lo mismo, ¿no? Desarrollar buen juicio, ser discretos, aprender a tomar buenas decisiones, pensar bien en lo que hacemos, tener sentido común y discernimiento y aferrarnos a ellos, conservar la prudencia y la reflexión. Y dice el versículo 22 en adelante, ahora lo leo en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: serán fuente de vida para ti y te adornarán como un collar. Podrás recorrer seguro tu camino y nunca tropezarás. Cuando te acuestes, no tendrás miedo, pues te acostarás y dormirás tranquilo. Amén. Te acostarás y dormirás tranquilo, no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque hemos vivido con buen juicio, hemos vivido con discreción, hemos aprendido a tomar buenas decisiones, a pensar bien en lo que hacemos, a desarrollar sentido común, discernimiento, prudencia, reflexión. Por eso cuando nos acostamos no tenemos miedo y dormimos tranquilos. Versículo 25 dice: no tendrás miedo de los desastres repentinos, ni de la ruina que les sobreviene a los perversos. Porque el Señor, ¿qué hará el Señor? El Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. Me gusta el versículo 26. El Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. La traducción lenguaje actual
a este versículo 26 lo traduce así: Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. ¿Cuál es la causa o cuál es la razón? Volvemos al versículo 21. Hemos desarrollado buen juicio, hemos desarrollado discreción, hemos aprendido a tomar buenas decisiones y a pensar bien lo que hacemos. No perdemos el sentido común ni el discernimiento, nos aferramos a ello y tratamos de movernos con prudencia y con reflexión. Por eso, como dice el versículo 26, Dios siempre estará a nuestro lado y nada nos hará caer. La Nueva Traducción Viviente dice: porque el Señor es tu seguridad y Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Él cuidará que tu pie no caiga en ninguna trampa. ¿Cuántos dicen amén? Y el versículo 27 y 28 da un giro aquí y lo quiero leer para terminar esta primera parte, y tiene que ver con las personas con las que compartimos la vida, ¿no? Y dice: si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. Si puedes bendecir a alguien, no te niegues. Si puedes ayudar a alguien, no te niegues. Dice el versículo 28, no le digas a ningún semejante, a nadie: hoy no puedo, vuelve mañana, teniendo hoy con qué ayudarlo. Bendice a alguien, ayuda a alguien. Extiende tu mano hacia alguien hoy. Amén. Proverbios, para que usted y yo podamos vivir este día lunes con sabiduría y vivir nuestra vida con sabiduría. Amén. ¿Qué le parece si tenemos nuestro primer momento de oración? Allí donde está, usted puede orar y tener su momento de oración, o puede unirse a mi oración y acompañarme en la oración. Padre del cielo, gracias, 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 gracias por esta mañana, por este nuevo día. Gracias por tu ayuda, por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, por tu favor. Porque tú nos sostienes, porque tú estás cerca nuestro, porque tú escuchas nuestra oración, porque tu mano de bien siempre está extendida, porque nos rodeas y nos cubres con tus favores y tus misericordias, porque tratas con nosotros y trabajas con nosotros, como ese alfarero trabaja con el barro, dándole forma a esa vasija. Tus manos sobre nuestras vidas le dan forma a nuestra vida, Señor, a nuestra existencia. Pon tu mano sobre nosotros, que esa obra que has comenzado, tú la puedas seguir completando. Y que podamos ser instrumentos, vasijas que tú puedas llenar y vasijas que tú puedas usar para bendecir a otros hoy. Que no vivamos vidas encerrados en nosotros mismos, sino que podamos una vez más vivir teniendo presente que no se trata solo de lo que tú quieres hacer con nosotros y en nosotros, sino también lo que tú quieres hacer a través de nosotros en la vida de otros. Porque no solo se trata de que tú quieres bendecirnos, sino que seamos bendición. Que tengamos palabras de ánimo, de aliento, de ayuda, de consejo. Palabras que sostienen, palabras que levantan, palabras que renuevan ánimos. Señor,
Como dice el texto de Proverbios que leímos, ayúdanos a desarrollar buen juicio. Ayúdanos a vivir con discreción. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a pensar bien lo que hacemos. Ayúdanos a tener sentido común y también tener discernimiento, Dios. Ayúdanos a ser prudentes, a ser reflexivos, a pensar con claridad, a resolver con claridad. Guárdanos de toda trampa del enemigo, guárdanos de todo mal. Ayúdanos a caminar seguros, confiados en ti, firmes. Señor, de ti viene la sabiduría, de ti viene la inteligencia. Por eso te pedimos, como dice tu palabra, si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios. Señor, nosotros te pedimos, como dijo Santiago, tu sabiduría para cada día. Líbranos de tomar malas decisiones, líbranos de apresurarnos, líbranos de actuar con impulsividad. Líbranos de caer en trampas. Guárdanos del mal. Llénanos de tu espíritu. Haznos fuertes en la fe. Haznos fuertes en la palabra. Haznos fuertes en ti, bendito Dios. Haznos fuertes en ti. Te adoramos en esta mañana, te bendecimos y te damos gracias y ponemos este día en tus manos. Ayúdanos a vivirlo de la mejor manera. Ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos. En nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones, en nuestras acciones de este día. Y que podamos crecer en ti, Señor. Crecer en ti. Crecer en nuestro conocimiento de ti, en nuestro conocimiento de tu palabra. Crecer en comunión contigo, Dios. Crecer en comunión con tu Espíritu. Queremos conocerte más, amarte más. No queremos ser cristianos fríos, tibios, indiferentes. Queremos ser hijos tuyos apasionados. Queremos aprender a amarte más a ti y amar lo que tú amas y a quienes tú amas. Y ser canales de bendición, donde tu amor pueda fluir también a través de nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra actividad laboral, nuestros emprendimientos de vida. Y pedimos, Señor, que en medio de este tiempo, tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y sobre todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. En esta semana, en esta nueva semana, quiero que reflexionemos sobre el poder de la palabra y unir esto y hablar también de la importancia de nuestra obediencia y también la importancia de lo que confesamos. Nótese, unen tres cosas. Cuando Dios da una palabra, el poder que esa palabra tiene. Si a esa palabra nosotros le sumamos obediencia, lo que ocurre.
Y si a esa palabra le tenemos que también sumar nuestra confesión, lo que hablamos. Son tres cosas, pero las vamos a unir leyendo un capítulo de la Biblia, que es Primera de Reyes 17. No lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos, pero yo te animo que allí luego, tal vez de este devocional, lo puedas leer a todo el capítulo de Primera de Reyes 17. Allí están estos tres componentes que es lo que quiero desarrollar. Primero, antes de leer el primer versículo, metámonos un poquito en el contexto de Primera de Reyes 17. Israel, el pueblo de Dios, estaba viviendo un tiempo de mucha oscuridad espiritual. El rey era Acab, su esposa era Jezabel, y su esposa Jezabel era como la líder espiritual de la nación. Pero no una buena líder espiritual, todo lo contrario. Jezabel adoraba a Baal y adoraba a Asera, que eran los dioses paganos de la fertilidad y de la prosperidad. Esos eran sus dioses. Y como reina, y con el poder que ella tenía, había levantado cientos de profetas y cientos de sacerdotes que promovían la idolatría y el paganismo, y que promovieron la idolatría y el paganismo en toda la nación. Eran más precisamente 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Todos estos eran sostenidos económicamente por el reino, por el gobierno, por Jezabel. Y todo esto, en el proceso y en el andar del tiempo, trajo como consecuencia una tremenda crisis, primeramente espiritual, moral, y luego se desató una crisis económica porque los cielos se cerraron. En medio de ese tiempo, el profeta de Dios, el hombre de Dios para la nación era Elías. Y en medio de ese tiempo, allí en Primera de Reyes 17, Elías declara, note esto, Primera de Reyes 17:1, dice: vive Jehová, Dios de Israel, es el profeta Elías hablando, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era un profeta que entendía el poder de la palabra. Y sin duda la presencia de Dios, era un profeta ungido, era un profeta que estaba en constante comunión con Dios, y el Espíritu de Dios le guió a declarar esta palabra y se paró delante del rey y dijo: todo esto, todas las decisiones de este gobierno han perjudicado a esta nación, han traído oscuridad espiritual a esta nación. Y hoy se para el profeta Elías y dice: y hoy declara una palabra, que vive Dios, Jehová Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá más lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. ¿Sabe? A partir de este versículo, a partir de este momento, cuando él declara esta palabra, los cielos literalmente se cierran y deja de llover en toda la nación y deja de caer rocío en toda la nación. ¿Sabe cuánto duró esto? Más de 3 años y medio. Más de 3 años y medio, imagínense.
En esos 3 años y medio, el pueblo de Dios que se había alejado y apartado de Dios y se había ido detrás de Baal y Acera, este culto pagano, el pueblo de Dios empezó a experimentar una tremenda crisis. No hubo siembra, no hubo cosecha, no hubo alimentos para la ganadería, para los animales. Aún las fuentes de agua y los arroyos comenzaron a secarse. Esto trajo pobreza, miseria, enfermedades, pestes. Y en medio de esa crisis, en medio de ese tiempo de tanta necesidad, mire cómo continúa la historia, mire cómo continúa el versículo 2. Dice que luego que Elías declara esta palabra, que los cielos se cierran, dice, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y Dios le dice, beberás del arroyo, y yo he mandado, note palabra y orden, yo he dado una orden a los cuervos que te den allí de comer. Y dice el texto, y él, Elías, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Ahí estaba, pensaba que terminó. Aquí está el texto, sí, todavía está. Bien, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y mire esto, y los cuervos, que eran considerados animales inmundos, malditos, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora, note esto. Ahora es Dios el que da una palabra. Y la palabra que Dios le da al profeta es: tienes que ir a vivir, salir de aquí y esconderte en el arroyo de Querit. Allí yo te voy a sustentar. Allí habrá un manantial de agua fresca para ti. Y allí yo he dado una orden a animales impuros, a animales inmundos, a cuervos. Ellos te van a traer cada mañana y cada tarde alimento. O sea, mire esto. Hay algo poderoso aquí. Dios da una palabra y Elías, ¿qué hace? Elías la obedece. Y luego que Elías la obedece, los cuervos obedecen la orden de Dios que recibieron. Esto es tremendo, porque dice el texto que cuando Elías recibió la palabra, dice que se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Y cuando él obedeció la palabra, los cuervos también obedecieron. ¿Qué quiero decir con esto? Un principio bíblico para vos y para mí que aprendemos en este día. Cuando Dios da una palabra, lo que te corresponde a vos, lo que me corresponde a mí, es obedecerla. Es recibirla y direccionar mi vida bajo la luz de esa palabra. Y note esto, cuando yo obedezco, se produce luego una cadena de obediencia que activa la bendición de Dios sobre mi vida. Yo no sé si
Si me expresé claro, cuando yo obedezco la palabra que me fue dada, cuando yo obedezco, se produce una cadena de obediencia. Y esa cadena de obediencia activa la bendición de Dios para que me alcance, para que venga sobre mi vida. En este caso, activa la provisión de Dios. Fue la obediencia del profeta que activó una cadena de obediencia que trajo sustento y provisión para su vida. Y allí venían los cuervos cada mañana y cada tarde, trayendo pan, trayendo carne, y él bebía el agua fresca del arroyo de Querit. Lo que escaseaba en la nación, en medio de la escasez, el profeta era sustentado. Pero note, hubo una palabra, hubo obediencia a esa palabra, y esa palabra desencadenó una cadena, vaya la redundancia, de obediencia. Y mire cómo se da en el siguiente texto, en el siguiente versículo que quiero leerle. Dice, versículo 8 y 9. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, con eso terminamos y oramos. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Porque una vez más, mire, he aquí he dado orden allí a una mujer, ya no son cuervos, ahora Dios dio orden a una mujer viuda que sustente y que sostenga al profeta en medio de ese tiempo. Entonces, ¿qué hay? Se repite lo mismo que lo anterior, solamente diferente. Una nueva orden de Dios. Dios le dice, ahora tienes que salir de este arroyo. Ahora no va a haber más cuervos que te alimenten. No va a haber más cuervos que te sustenten. En medio de esta crisis hay un nuevo lugar para ti y hay una nueva fuente de provisión para ti. Y Dios le dice, tienes que irte allí a la aldea de Sarepta de Sidón y allí tienes que establecerte, allí tienes que vivir. Y yo he dado una orden para que una mujer viuda te sustente. Aquí lo mismo. Si Elías obedece, la viuda obedecerá. Si Elías no obedece, no habrá cadena de obediencia ni cadena de bendición. Por eso, aquí nos muestra este texto, y con esto termino, es que cuando yo obedezco, hay personas que Dios ha preparado para ser de bendición a mi vida. Y si yo obedezco a Dios, esas personas también obedecerán y las bendiciones me alcanzarán. Mi obediencia a Dios activa cadena de bendición. Y el Dios que me dio una orden a mí, también dará órdenes a otros. Y otros se volverán fuentes de bendición para mí, y también, como vamos a ver en estos días, yo me volveré fuente de bendición también para ellos, en medio de tiempos de crisis como los que vivió el profeta Elías. Mire el poder de la palabra, mire la importancia de nuestra obediencia y cómo esto desencadena bendiciones sobre nuestras vidas. Creo que Dios nos ha ministrado en esta hora con su palabra. ¿Cuántos dicen, cuántos escriben amén? Mi hermano, la obediencia a Dios siempre nos conviene. Y la obediencia a la palabra de Dios siempre desencadena en bendición para nuestras vidas, y nosotros nos volvemos bendición también para otros. Padre del cielo, gracias porque tu palabra nos enseña,
nos inspira, nos desafía. De la misma manera que Elías vivió en tiempos complicados y difíciles en su nación, pero su fidelidad a ti, su obediencia, su disposición al cambio, hicieron posibles que en medio de esa crisis él fuera sostenido y él pudiera ver milagros sobrenaturales. Como ver durante varios, no sabemos si fueron días o meses, como esos cuervos, cada mañana y cada tarde, traían la provisión, el pan y la carne que el profeta necesitaba para sostenerse. Señor, oro por milagros en medio de la vida, en medio de las familias. Oro por milagros sobre tu vida, querido hermano, hermana. Si necesitas milagro de sustento, milagros de provisión, milagros de multiplicación, en medio de la crisis, yo declaro que serás sostenido, que será sostenida tu familia. Declaro que nada te faltará. Declaro que Dios proveerá. Declaro que Dios abrirá puertas. Mi hermano, mi hermana, aférrate a esta palabra que hemos compartido hoy. Aférrate a la obediencia a Dios. Y declara sobre tu vida: mi obediencia a Dios desencadenará bendición y provisión y sustento sobre mi vida y sobre mi casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido, querida, Dios te bendiga grandemente. Si esta palabra y este devocional fue de bendición, compártelo para que la palabra de Dios pueda correr y pueda alcanzar a otros. Nos vemos mañana martes. Ahí sí voy a estar transmitiendo en vivo el devocional. Así que nos vemos, Dios mediante, mañana. Bendiciones, un abrazo grande para cada uno de ustedes.